Pero bueno, vamos a Revelación 1. Revelación 1. Y versículo 19, la Biblia dice, y para el contexto, el apóstol Juan está escuchando del Señor Jesucristo, y Jesús dice esto a él: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos de las cosas que hemos visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después. Y Señor, por favor, sácame de ese lugar y úsame como un instrumento de su gloria para predicar ese mensaje a los hermanos. Damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y como ya dije, el apóstol Juan estaba recibiendo mandamientos del Señor Jesucristo. Y ese versículo que ya leímos en Revelación 1 tiene que ver con básicamente el libro de Revelación. Porque las cosas que Juan había visto son las cosas en capítulo 1 antes del versículo 19. Las cosas que son de Revelación 2 y 3. Y las cosas que han de ser después comienzan en Revelación 4 y siguen adelante. Entonces me acuerdo leyendo esto y yo estaba pensando si había una manera de aplicar esto espiritualmente al cristiano, porque la verdad, hermanos, es que cristianos habían visto cosas, ¿no? Y sabemos que hay cosas que debemos hacer en este momento y estamos tratando de hacer o mirar más allá en el futuro. Entonces lo que vamos a hacer es predicar acerca de las cosas que hemos visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después para el cristiano. Comenzando con las cosas que hemos visto. O si estoy hablando con uno de ustedes, ¿qué has visto? Como dijo Jesús. Vamos a dos lugares. Vamos a Jeremías 12 en una mano y Deuteronomio 1 en la otra. Deuteronomio 1 y Jeremías 12, por favor. Y sí, es una prédica, pero voy a meter versículos, entonces espero que estés listo de ejercitar sus deditos. Jeremías 12 y Deuteronomio 1. En Jeremías 12 y versículo 3, tenemos a Jeremías diciendo: y tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Y creo que tanto como Jeremías cristiano, acuerdas ese tiempo en que básicamente Jehová, el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, te estaba buscando. Y Él probó su corazón y Él estaba contando con usted, estando a cuenta con usted y tratando de razonar contigo acerca de su situación. Entonces en Deuteronomio 1 y versículo 31, la Biblia dice: y en el desierto has visto, ¿sí, cosas que has visto, que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta que habéis venido a este lugar. Y ahí Moisés está diciendo al pueblo de Israel que Jehová estaba con ellos en el desierto, tratando de llevarles a ese lugar. Y durante ese tiempo, Él estaba probando el corazón de los israelitas para ver si ellos realmente querían seguir con Él o no. Y sabes que, cristiano, acuerdas en el pasado cuando Dios estaba tratando contigo, cuando usted estaba metido en ese desierto del pecado, el desierto de ese mundo impío, ¿sí ve? Metido en su situación espiritual, tratando de reconocer si estás bien con Dios o no. Y Dios, Él probó a su corazón y te dio convicción en ese momento.
Y puede ser que respondiste después de 8, 9, 10 veces de Dios intentando contigo. Por fin respondiste a eso y comenzaste andando con Dios debajo de esa convicción para llegar a ese lugar específico en que usted podía recibir a Cristo. ¿Ya? Y si hay una cosa, cristiano, que reconoces, es como era cuando estaba debajo de esa convicción, que Dios realmente te buscó y Él estaba tratando contigo. Y siempre debes tener eso en cuenta. ¿Sí, verdad? Y eso te lleva al lugar de Juan 20. Vamos ahí. Juan 20. Juan 20 y versículo 28. La Biblia dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, hablando al Señor Jesucristo. Dícele Jesús, ¿por qué me has visto? ¿Sí, oh Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Históricamente sí, Tomás vio a Jesús con las heridas en sus manos y en sus pies, en su lado. Él vio a Jesús resucitado físicamente. Gloria a Dios por eso. Y él creyó. Amén. Pero Jesús, Él apareció enfrente de nosotros espiritualmente cuando estábamos en el desierto, tratando de guiarnos para dar cuenta que Él es el Mesías y Él es el único que puede salvar. Y mira que Él está diciendo a ti que tienes una bendición porque no viste a Jesús, pero creíste en Él tanto como Tomás. ¿Sí, ¿verdad? Y la razón por eso es que cuando el Espíritu Santo estaba tratando contigo, Él te mostró la verdad acerca de Jesús siendo crucificado en esa cruz casi 2000 años antes, pero no por sí. Él nunca pecó, Él nunca mereció la muerte, pero Él lo había hecho para ti, para hacer la expiación o el pago para sus pecados. Y que Él realmente murió físicamente para 3 días y resucitó el tercer día mostrando claramente que Él tiene que ser Dios manifestado en la carne, porque Él había hecho algo que nadie había hecho antes ni después. Por su propio poder resucitó de entre los muertos, para no morir jamás. Es un hecho histórico. Y fue ese en el momento en que Dios estaba tratando contigo en su desierto, que por fin miraste a la cruz de Calvario y diste cuenta que Él estaba ahí para ti. Y como Tomás dijiste, Señor mío y Dios mío, y poniste en rodilla y recibiste a Él como su Señor y Salvador. ¿No viste a Calvario en ese momento, cristiano? ¿De verdad? ¿Reconociste que Él es el santo y usted no es? ¿Sí, ¿ve? Cada cristiano sabe que es eso. Y a veces debemos reconocer las cosas que hemos visto. ¿Okay? Y la razón para hacer eso está en Actos 26. Actos 26. Porque debemos pensar en el Evangelio, especialmente cómo se aplica a mí mismo. Okay. Actos 26 y versículo 16 la Biblia dice, okay, mas levántate, y piensa que Jesús está hablando a ti, cristiano, ya renaciste porque recibiste a Cristo, ¿te acuerdas de eso? Levántate, dice Jesús, y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y yo quiero, hermanos, que usted reconoce las cosas que has visto. ¿Para qué? Puedes usarlo en su testimonio. ¿Para qué puedes usarlo cuando estás tratando de ministrar el Evangelio de Cristo a otros? Para que puedes decir a ellos que Dios realmente te liberó del pecado y la muerte. Para que puedes contar cómo sentiste en ese momento cuando estaba debajo de convicción. Es la diferencia. Cuando recibiste a Cristo sabía que algo cambió. ¿Sí, ¿no? Entonces debemos reconocer las cosas que hemos visto para reflexionar
La verdad que Dios realmente obró en nuestras vidas, dándonos la vida eterna, y por eso debemos seguir adelante dando ese mismo mensaje a otros, haciéndoles cuestionar y pensar en su situación, si realmente son puros y santos. Y si son puros y santos, ¿por qué no buscan al santo y el puro con S y P mayúscula? Es muy curioso, ¿no? Podemos ayudarles a ver la verdad de que Jesús realmente salva. Pero ya eres cristiano, entonces también tenemos cosas que deben ser en ese momento, que son. Y la pregunta es, ¿qué son esas cosas? Okay. Bueno, Pablo quiere darnos una ayuda para como reorientar nuestra perspectiva y el enfoque en nuestra vida, para ayudarnos a reconocer las cosas que son para cada cristiano en este momento, en su vida ya. Vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4 y versículo 18 dice: no mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve. ¿Sí ves lo que debes mirar? ¿Cómo así? ¿Cómo puede ver las cosas que no se ven? Vamos a ver pronto. Okay. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve como su Dios es eterno. Y eso debe ser su enfoque en ese momento, en las cosas eternas. Debes enfocar a Dios, ¿cierto? ¿Ya? Y Dios va a ayudarte con enfocando en el eterno, porque ya el Espíritu Santo no está dándote convicción de afuera, sino Él mora en su corazón y Él va a guiarte en todo. Y la primera cosa es a este libro. Vamos a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29 y versículo 29 la Biblia dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Él sabe todo lo del eterno. Él es el eterno, ¿cierto? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas reveladas están aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios te muestra cosas que no puedes ver. ¿Sí, ve? Y son cosas que Jehová, que ese Dios de secretos te dio para reconocer. Entonces, cristiano, si quieres saber las cosas que son para usted en ese momento, debes chequear lo que está aquí en el libro y ver cómo se aplica a usted en este momento, hoy en día, ya. Okay. Dame un ejemplo. Ok. 2 lugares. Hebreos 11 y Lucas 18, por favor. Hebreos 11 y Lucas 18. Hebreos 11 y Lucas 18. Y Hebreos 11 y versículo 3, la Biblia dice: por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Okay. Y si sabes, la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Y la fe viene por el oído y por la palabra de Dios. Entonces la palabra tiene eso, ¿cierto? Okay. De tal manera, versículo 3, de tal manera que las cosas que se ven, cosas que son, okay, no fueron hechas de cosas que aparecen. Entonces, un secreto que Dios se mostró es que todo lo que fue creado son hechas de cosas que no ves. Específicamente la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. ¿Sí ve? Los científicos no entienden eso. Hay muchos en este mundo que no entienden eso. Piensan que Dios tenía que usar algo físico para cambiarlo a lo que tenemos ya. No, era solamente Él y Él había hecho todo por hablando.
¿Sí ve? Yo sé que muchos leen eso y piensan en átomos y todo eso. Y si quiere, eso está bien. Pero está hablando de la palabra. ¿Sí ve? No solamente eso, hermanos. Porque ya ves el poder de la palabra de Dios, el poder de la cosa que tienes en su mano. También en Lucas 18 y versículo 27, la Biblia dice, y él, eso es Jesús, les dijo, hablando a sus discípulos, hablando a ti, Dios hablando a ti, cristiano, lo que es imposible acerca de los hombres, posible es acerca de Dios. ¿Sabes por qué? El poder que está aquí en la palabra. Y la palabra puede hacerte cristiano, vivir la vida cristiana que realmente es una vida sobrenatural, porque realmente tiene santidad y pureza por medio de Dios obrando en su vida. Y la pregunta es, ¿vas a tomar seriamente lo que había dicho Jesús y aplicar eso a su vida? Si lo haces, vas a mirar la palabra y decir a Dios, Dios, ¿qué debo hacer con mi vida ya? Vamos a Actos 24. Actos 24. Y en Actos 24 y versículo 14, tenemos a Pablo haciendo una confesión mostrando la perspectiva o la filosofía que debes tener siendo cristiano acerca de este libro. Y esto puede asegurar que usted puede seguir en las cosas que son de Dios en este momento. Actos 24 y versículo 14 dice, esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman ellos herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están presentes, escritas. Esas son las cosas que son. Vea que Pablo no solamente crea una parte de la Biblia y el resto es mito, historia o una locura de eso. Toda habla de Dios es limpio y puro en sus ojos. Él cree todo. Y por eso él recibió persecución. ¿Sí, va? Y él estaba bien con eso. Y siguió adelante porque él quería ser honesto y sincero y correcto y derecho y recto con su Dios. Y vivir una vida sin mancha, sin mácula. ¿Okay? Irreprensible, si quiere decirlo así. ¿Okay? Entonces, si vas a creer todas las cosas, entonces vas a decir a Dios, Dios, ¿qué debo hacer en ese momento? Y Él va a decirte, te será dicho de lo que te está determinado que hagas. Eso es en Actos 22. Okay. Él va a decirte cómo puedes vivir la vida cristiana aquí. Y por esas palabras que lees, puedes tener esa capacidad de vivir esa misma vida por medio del Espíritu Santo, haciendo las palabras reales en su corazón. Okay. ¿Qué cosas debo decir? Okay. O hay dos. Okay. Hay cosas que debes decir a los que son incrédulos o perdidos. Y también debes reconocer lo que Dios había dado a salvos como usted, a personas que son creyentes. Okay. Y a los que son incrédulos debes mostrarles la realidad del pecado para que entiendan. Okay. Dos lugares, Gálatas 3 en una mano y 1 Corintios 1 en la otra. Gálatas 3 y 1 Corintios 1. Gálatas 3 y 1 Corintios 1. Y en Gálatas 3 y versículo 10, Pablo dice una verdad que básicamente corta a cada persona que no cree en Dios, pero sigue ahí tratando de ser lo bueno y correcto según su religión. Y él dice, versículo 10, porque todos los que son
de las obras de la ley, debajo de maldición están, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y esto es el problema. Si realmente quieres ir al cielo sin Cristo, es posible técnicamente si cumplas toda la ley perfectamente toda su vida. Y no solamente afuera, sino aquí y acá. Por eso es un castigo en esa manera. ¿Okay? Porque si no permaneces en eso, vas a estar en su pecado. Pero Dios sabía eso. ¿Okay? Entonces Él decidió utilizar algo insensato en respuesta a eso. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1 y versículo 27 dice: antes las cosas fatuas del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cómo qué? El evangelio de Cristo en el contexto. Ese evangelio que ya viste afectar a su vida personalmente, ¿sí ve? Entonces debes contar de eso a los que no conocen a Dios. Siguiendo. Y las cosas flacas del mundo escogió Dios para avergonzar a las que son fuertes. Y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios. Y hasta las que no son, para deshacer las que son. ¿Sí ves? Okay. Para que ninguna carne se jacte en su presencia, como dice ahí. ¿Sabe por qué el evangelio de Cristo es, como dice ahí, una cosa fatua que avergüenza a los sabios? Porque un niño puede dar el evangelio a un profesor. Y lo que él dice acerca de eso, que eres un pecador, necesitas a Cristo, eso es cierto. Y va a ser correcto. Y es tan simple que un niño puede recibirlo y darlo a otros. ¿Sí, ve? Y los que son ahí con toda su inteligencia del mundo y todo eso, no pueden decir nada contra el evangelio. Es la verdad, no hay error ahí. Entonces los argumentos que tienen no funcionan. ¿Sí, ve? ¿Sí? Pero tristemente lo que pasa con muchos creyentes, con muchos incrédulos, es que ellos escuchan esa cosa fatua y lo toman así. Y siguen buscando su pecado en lugar de responder al Espíritu Santo obrando por medio de ese cristiano. ¿Okay? Y toman la decisión de buscar lo que es suyo propio, lo que es de ellos, ¿okay? No lo que es de Cristo. Eso es el problema. Personas buscan el pecado y cuando hacen eso, Dios responde según sus decisiones. ¿Hasta qué puede llegar? Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1 y versículo 27 dice, okay, y asimismo los varones, dejado del uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo torpezas varones con varones, y recibiendo en sí mismos la recompensa de su error que convino. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. Es decir, lo que ves hoy en día en este mundo impío, todo el pecado hasta que ya siendo homosexual es considerado normal, eso es un juicio de Dios. ¿Sí, ve? Porque personas siguieron buscando lo que ellos querían y no recibieron a Cristo en la historia. Y si siguen así y mueren en esa condición, el resultado es que Dios quitará su parte del libro de vida y las cosas que están escritas en este libro. Su realidad en ese momento, si mueres físicamente en esa condición,
es que ya no vas a estar en el libro de vida. ¿Okay? Vas a morir en sus pecados y vas a ir al infierno. Entonces debemos explicar eso a los incrédulos para que entiendan que la razón por que ellos van a ir al infierno no es porque Dios es malo, no es porque Dios no intentó con ellos, porque Él intenta e intenta y ellos rechazan y rechazan, es porque ellos querían ir al infierno, porque no querían recibir su palabra. Uh-huh. Y acuerda, cristiano, que ya viste cómo era eso. Usted sabe cómo era cuando usted rechazó la convicción que estaba recibiendo de Dios. Entonces puedes como tratar con ellos y decir que usted entiende y que no vale la pena. Es mejor recibir a Cristo que rechazarlo. Obviamente. La diferencia es básicamente infinito. ¿Okay? Y a los que son creyentes de la Biblia, su presente es la vida cristiana y la pregunta es si ellos saben lo que deben hacer. Porque Dios había determinado aquí lo que deben hacer para andar con Él presentemente. 2 lugares otra vez. Colosenses 3 y Filipenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3 y Filipenses 3. Colosenses 3 y versículo 1, la Biblia dice: Mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba. ¿Sí ven lo que es? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí ves? Y cristiano, debes hacer eso. Debes enfocar en las cosas eternas, las cosas de Cristo en su vida y poner su corazón como haces no con un termómetro, pero el otro, un termostato, la cosa que controla el aire central y temperatura en la casa. Con eso debes ponerlo, su corazón, en las cosas de Dios. Eso va a ayudarte en su camino. En Filipenses 3 y versículo 13 la Biblia dice también: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Y vea que Pablo lo que él trata de hacer es poner a Cristo como su blanco. La cosa que él no puede ver físicamente, pero Tomás sí vio a Cristo, él no, en ese momento ahí en Filipenses. Pero él decidió enfocar en Cristo y vivir y buscar a Él. Y sí, puede ser que él se cae por ahí, él se peca, pero él confiesa sus pecados y arrepiente y se pone de pie y sigue adelante siguiendo a su Dios. ¿Sí ve? Por fe. Ajá. Y eso es la vida cristiana, es muy simple. Cambia su corazón y si caes, buscas a Dios para seguir en el camino y sigues poniendo a Jesús como su blanco, como su vocación celestial, según las Escrituras. Y vas a estar bien. Pero Manuel, es que hay cosas que no entiendo, hay cosas cuestionables por ahí. Yo no sé. ¿Qué debo hacer en esta situación? Y quiero mostrarle que Dios a veces responde a todo eso. La mayoría, la verdad, Él tiene respuestas a eso directamente. Por ejemplo, debo comer comida dado a ídolos o cosas así. Y debo hacerlo en frente de otro cristiano que piensa que es malo. Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, porque es una cosa que puede ser que pasa en su presente. Especialmente si estás ahí evangelizando, vas a encontrar a personas que no conocen a Cristo que van a hacer esas cosas. Eso es normal. Okay.
y te vas a ir con otro cristiano y tú eres fuerte en la fe, usted sabe que eso no, ese ídolo es nada, pero ellos no. ¿Ok? Entonces, ¿qué debes hacer? 1 Corintios 8 y versículo 10 dice, porque si te ve alguno a ti que tienes esta ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será edificada para comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. 13. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás por no hacer caer a mi hermano. Y vea que Pablo dice ahí que no va a usar su libertad por su conocimiento para decirle a tu hermano a que él eso le afecta. Y toma la decisión de no comer esa cosa que fue ofrecido a ídolos en frente de él. Hasta que él puede enseñarle y mostrarle que está bien. Hoy en día, puede ser que encuentras un hermano que es un vegetariano. Usted debe comer, yo no sé, una bandeja paisa en frente de ellos. Claro que no. Trata de respetar su espacio, a lo menos preguntarle si él está bien con eso. Que puede ser que estás con esa persona en un lugar público. Entonces, él dice, no, no en mi casa. Reunimos aquí, come lo que quiera. Entonces, cosas cuestionables como esas sí tienen respuestas en la Biblia para ayudarte en su día a día con otros hermanos en la fe. Cosa grande en América. No debemos pagar impuestos, somos los hijos de Dios. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. Yo quiero saber algo. ¿Cristo pagó su impuesto? Para los que saben el milagro de esa moneda dentro del pez, saben que sí. Pero Jesús era más fuerte acerca de eso. Mateo 22 y versículo 21 dice, y Jesús estaba mostrando una moneda y él pregunta, ¿de quién es esto? Este dinero aquí. Y la respuesta de los líderes religiosos es, versículo 21, ellos le dicen, de César. Y les dice, Jesús respondiendo, pagar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo eso se maravillaron y dejaron y se fueron. Y eso es la cosa. Mira, los impuestos son algo del gobierno, tú tienes efectivo que es el gobierno, quiere impuesto, págalo. ¿Okay? Eso no te afecta físicamente y nada así, solamente pierdes un poco de plata en su bolsillo. Espero que Dios pueda darte lo necesario para vivir. Pero también debes dar a Dios lo que es de Él, que es su alma. Y eso es el problema con los que no conocen a Cristo. Y los que sí conocen a Cristo, muchos de ellos no quieren dar sus vidas a Dios como sacrificio vivo. Y eso es un problema. Y por eso están peleando acerca de cosas cuestionables como impuestos. Pero la Biblia responde a eso. También en Romanos 13, quería saber. Entonces asegura que sí, la Biblia tiene ahí lo que debes hacer. ¿Okay? Para que puedas andar en las cosas que son de Dios en este momento. Pero interesantemente también, Dios no quiere prepararte para su presente cristiano. Él también quiere asegurar que sabes lo que has de venir en el futuro. Porque ya conoces el Dios de profecía. Y Él quiere asegurar que sabes de las cosas que han de ser después. ¿Okay? Jehová, Él mismo, el Señor Jesucristo, había dicho en Isaías 41, hablando y comparando a Él de los ídolos y dioses ajenos que existen con los gentiles, desde el tiempo del diluvio hasta hoy en día. Él había dicho a ellos, dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. Y sabes que no pueden hacer eso. El Dios de la vida es diferente que los restos porque Él sabe el futuro.
Y Él nos dio profecía aquí. Este libro es el libro de profecía. Eso es la diferencia. Y no solamente profecía, sino profecía que fue cumplido. Especialmente con la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Profecía probada. Con evidencia. La fe es evidencia, ¿cierto? La demostración de las cosas que no se ven. Yo no puedo ver lo que pasó en Calvario, pero aquí tiene la historia. Entonces Daniel hablando a Nabucodonosor y Daniel hablando a nosotros hoy en día, él dice acerca de Jehová, del Señor, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y Dios te mostró no solamente lo que necesitas ya, sino lo que está en el futuro. Vamos a Juan 13. Juan 13. Jesús prometa esto a sus hijos, a sus discípulos. Si eres salvo y no quieres ser discípulo, pues puede ser que no sabes esto, pero no es la culpa de Dios. Toda la información está ahí. Okay. Cuesta que $1 comprar una Biblia ahí en las tiendas estos días. Eso no cuesta mucho. El problema es usted que no quiere dar tiempo a aprender esas cosas. Juan 13 y versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no sabes ahora, mas lo sabrás después. ¿Sí ven? Y Dios en el plazo corto está diciendo que Él va a dar a sus discípulos el futuro y decirles esas cosas. Okay. Entonces, en el momento puede ser que no lo sabes, pero confía en Él y enfoca en las cosas que son para ti en ese momento. Y sabes que cuando sigues caminando y andando con su Dios, poco a poco todo eso va a ser revelado y vas a saber el futuro. Okay. Debes confiar en Él en su presente, sabiendo que va a aclarar todo en el futuro, es lo que estoy diciendo. Okay. Y estoy hablando de su vida personal. Hay cosas que pasan en nuestras vidas, hermanos, que son difíciles. Enfermedades, pérdidas de familia, todo eso, y es duro. Pero hay propósito en todo eso. Y puede ser que no lo sabes en el momento, pero debes confiar en su Dios, sabiendo que Él va a asegurar que usted sabe después. ¿Okay? Eso es la consolación que tienes cuando estás debajo de padecimiento. Para que puedes seguir andando en las cosas de son, es porque reconoces que tienes esperanza en el futuro que puedes aplicar a sí mismo, aquí, su corazón. Entonces, eso es el plazo corto. ¿Qué pasa con el plazo medio? Es decir, cuando llego muy cerca a mi muerte física, siendo cristiano. 2 lugares. Vamos a Juan 1 y Primera de Timoteo 1. Juan 1 y Primera de Timoteo 1. Y Juan 1 y versículo 51, Jesús está hablando y le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis, futuro, el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Okay. Y lo que sabes en el plazo medio es que Cristo Él mismo es su puente para llegar al cielo. Él es su escala. Históricamente eso fue probado a esos discípulos que estaban hablando con Jesús, porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Sí ve? Mostrando por qué Él es el puente. Y no solamente fue Jesús hablando de esto, Pablo también hablando de esto. ¿Okay? Primera de Timoteo 1
y versículo 16. Ese mismo Pablo que está aquí escribiendo a Timoteo, él murió y regresó de la muerte. Y cuando él murió, él se fue al tercer cielo, como él dijo en 2 de Corintios 12, y regresó. Él es prueba que sí, si estás en Cristo vas a ir al cielo. Y él explica eso por medio de 1 de Timoteo 1 y versículo 16, a donde Pablo dice: mas por esto fui recibido a misericordias, a saber, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y si esto es cierto, y miras la vida de Pablo y das cuenta que cuando él murió una vez, que él fue al cielo, eso es aseguranza a ti en su plazo medio cristiano, que cuando mueres vas a ir al cielo. Y si no mueres, tienes el arrebatamiento que ha de ser muy pronto en el futuro. Tienes eso para tener consolación y esperanza. En ese caso no vas a morir físicamente, pero vas a ir al cielo con Jesús, porque va a recogerte, gloria a Dios. ¿Ya? Pero también tenemos el plazo largo del futuro, que hay mucho más allá de solamente su muerte física o el rapto para un cristiano. Hay más en el futuro. 2 lugares. Vamos a Revelación 4 y Mateo 26. Revelación 4 y Mateo 26. Y Revelación 4 y versículo 1 dice: después de estas cosas miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo: sube acá, como el rapto, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y después de Revelación 4, todo eso es futuro, en el plazo largo. ¿Okay? Después de eso es el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo de aflicción o la tribulación. Muchos dicen eso. Okay. Mateo 26 y versículo 64 dice: y muy pronto en la tierra cerca de nosotros, básicamente el infierno en la tierra va a pasar durante el tiempo de la angustia de Jacob. Pero después de eso hay esperanza por la segunda venida del Señor Jesucristo para destruir sus enemigos, incluyendo el anticristo y el falso profeta. Y, bueno, poner el diablo en prisión. Y Jesús dice, dando profecía, él dice en Mateo 26 y versículo 64, Jesús les dice: tú lo has dicho. Y aún os digo que de aquí a poco habéis de ver al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo sobre las nubes del cielo, y él contando de la segunda venida. Y cristiano, vas a estar ahí, parte de esas nubes, parte del ejército de Dios, detrás de él cuando él llega para destruir sus enemigos. ¿Con qué? Con el poder que está con su palabra, cuando él dice: muere. ¿Okay? Gloria a Dios. Y vea que Jesús es diferente que los restos de dioses, pero que Él te dice claramente lo que va a pasar. Y Él quiere que lo sabes porque te dio las palabras, son reveladas a ti. Bueno, Manuel, ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué debo importar esto? Vamos a Revelación 22. Revelación 22 y versículo 20 para concluir. El que da testimonio de estas cosas dice, y no es Juan, está hablando de Jesús. Esto es la revelación de Jesucristo. Ciertamente vengo en breve.
Jesús diciendo a ti, vea, vengo pronto, prestamente. Y si vengo prestamente, debes hacer algo, ¿no? Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús, dice Juan. ¿Eres así, cristiano? ¿Estás diciendo amén a todo esto? ¿Estás esperando que su Señor venga pronto para regresar y sacarte de este mundo impío? Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sabiendo eso, debes negociar entre tanto que Jesús viene para ti y ocupar en las cosas que son, utilizando en las cosas que has visto en su camino con Dios antes de conocerle y después, sabiendo que obras para el futuro, las cosas que han de ser después, sabiendo que Jesucristo va a regresar y ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted va a ser parte de ese reino. Lo que haces en este momento realmente afecta a dónde vas a estar en el futuro. ¿Okay? Entonces, diciendo eso, hermanos, quiero terminar con Revelación 22 y versículo 21 y dejar que Juan nos da la bendición y él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros las cosas que hemos visto en nuestras vidas, las cosas que son o deben ser en este momento, y las cosas que han de ser después. Y ayuda a nosotros, Señor, reconocer todo esto para que podamos tomar la decisión de andar contigo pie a pie, según su ritmo, Señor, en este momento, para que podamos ser luces de Jesucristo en este mundo de tinieblas. Y Señor, te damos gracias por todo, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos,